Se nos van a estar ayudando mis alumnos, bueno, los chicos del comité estudiantil, Ajá. porque para no sofocarme. Sí, 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 está bien, tú Sí, tranquila. Voy a tratar de Sí, hacerlo ágil y dinámico, no te apures. sí, no, no te preocupes. Creo que ya estamos en línea. Bueno, pues muchísimas gracias por esperarnos. Teníamos algunos problemas técnicos. Ay, oigo doble. Nada más permítanme. Ay, no sé en cuál de todas está. Bueno, este, buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro ciclo de seminarios de actualización y formación en QFB. En esta ocasión, pues la maestra Olivia Margarita, cofundadora de AP Resolve, nos va a hablar de la importancia de la cadena de abastecimiento en la fabricación de medicamentos. Sean bienvenidos todos y muchas gracias por su comprensión de esperarnos un ratito. Teníamos algunos problemas técnicos de conexión, como pues siempre sucede, pero pues vamos a empezar. Las indicaciones, como siempre, son, por favor, no dejen sus datos personales en la página de Facebook, tanto su teléfono como su correo electrónico, porque pues no nos hacemos responsables de esa información. Hay algunas personas que no son parte de nuestro staff, que se dedican a poner ligas del evento y al parecer les piden dinero. Nosotros no pedimos absolutamente un solo centavo. Nuestros eventos son sin costo, para que no la sigan y no se vayan con la finta, por favor. Las ligas que les vamos a estar poniendo son las que están en la página de la licenciatura y los chicos que nos ayudan a estarlas posteando, que es Mario, Ana, Itziwari y todo el comité estudiantil, que está ahí recopilando sus preguntas en Facebook y sus comentarios para nosotros hacérselos llegar a la ponente y en este caso pues a nuestros invitados. Y sin más, pues quiero darle la bienvenida a Olivia. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos. En este caso, pues gracias también Pepe. Pepe nos va a hacer el favor de presentar a Olivia. Yo no, en esta ocasión no voy a interactuar tanto porque todavía estoy convaleciente, me estoy recuperando de COVID, como pues muchos ya sabrán. Así que pues el comité nos va a ayudar a hacer las preguntas y José la va a presentar. Muchas gracias, bienvenidos todos, adelante. gracias, doctora Karina. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre estar colaborando con la UAM. Bueno, voy a darle lectura a un poco de la experiencia que tiene la maestra Olivia Margarita Pérez Díaz. Es cofundadora de la empresa Persol, es química farmacéutica bióloga por la UAM, con maestría en ciencias administrativas por la Universidad Simón Bolívar y también está certificada por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. También está certificada también como instructor por el Sistema Nacional de Competencias del CONOCET. Realizó 2 diplomados en calidad y éxito industrial e hizo 9000 en la UAM y técnicas didácticas por la Universidad Simón Bolívar. Tiene más de 36 años de experiencia profesional trabajando en empresas nacionales e internacionales como químico microbiólogo de Bristol Myers y Labs 3M Riker, gerente técnico en Laboratorios Hormona y gerente de aseguramiento de la calidad y responsable sanitario en Laboratorios Carter Wallace. En Laboratorios Hormona implementó el sistema de capacitación formando parte del grupo homologado de proveedores. Realizó alrededor de 50 auditorías a proveedores y apoyó en la preparación de auditorías a Puerto Rico realizadas por Glaxo. Actualizó el sistema de gestión de calidad, se destacó como responsable sanitario e implementó la capacitación y calificación del personal. Elaboró el manual de calidad, expediente maestro del sitio de fabricación, así como el armado y revisión de dossier con varias empresas farmacéuticas. Es ex vicepresidente de CIPAM y revisor experto de la farmacopea mexicana desde 2005 hasta la fecha. Participó en la revisión del proyecto de la NOM 059 SSA1 2015 por parte del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. Y su experiencia profesional en campo y como ponente abarca también temas como auditorías de calidad, manual de calidad, NOM 059, técnicas de inspección, sistemas de gestión de calidad, expediente maestro del sitio de fabricación, buenas prácticas de almacenamiento red fría, armado y revisión de dossier, inspección con enfoque a análisis de riesgos, desviaciones, control de cambios y capas, revisión anual del producto, seguridad de higiene,
calificación, capacitación y adiestramiento del personal, así como registros sanitarios y trámites ante COFEPRIS, entre otros. Y bueno, esta es un poco de la experiencia que tiene la maestra Olivia Margarita. Sin más por el momento, nuevamente, muchas gracias, doctora Karina, nuestros mejores deseos, muy pronta recuperación. Y bueno, les doy la palabra a la maestra Oli, mucha suerte y estamos aquí pendientes. Y bienvenidos sean todos. Muchas Ok. gracias. Sí. Adelante. Sí. Bueno, una disculpa antes que nada porque pues no podíamos entrar, entonces fue un poco difícil. Les pido una disculpa y les agradezco mucho la invitación. Como ya se dieron cuenta, soy de la UAM también, orgullosamente de la UAM también. Entonces, bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Bueno, también di clases en la UAM, así es de que es un placer estar con todos ustedes. Vamos a tratar de ser ágiles y que no se aburran mucho. Entonces, en una parte muy importante que nosotros tenemos es la cadena de abastecimiento, y la cadena de abastecimiento es un conjunto de elementos que permiten que una empresa cuente con la organización necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un producto o un servicio, y que éste cumpla con el objetivo principal, que es la satisfacción de las necesidades del cliente. La cadena de abastecimiento es muy importante, ¿sí? Tanto del abastecimiento de los insumos que vamos a utilizar para fabricar los medicamentos, que son las materias primas, activos, las materias primas que se dividen en activos, en aditivos, los materiales de empaque primario, secundario, terciario, así como el producto terminado, si es que lo trajéramos de importación, ¿sí? A mí no me queda duda y siempre he dicho que los productos que traemos de importación como producto terminado seguramente cumplen con los más altos estándares de calidad. El problema es la cadena de abastecimiento, o sea, cómo llegan a nosotros, ¿sí? Normalmente vienen viajando la mayoría de los medicamentos como producto terminado, y también las materias primas, pues viajan a veces en avión o a veces en barco. Entonces, si viene de la India, tarda en llegar aproximadamente, si viene vía marítima, 3 meses. Y si viene vía aérea, 3 días, pero no es vuelo directo. Bajan y suben. Y entonces, al bajar y subir los medicamentos, pues también tenemos diferentes presiones diferenciales, que si el empaque primario no es el adecuado, vamos a traer fuga de medicamentos. Y no solamente los medicamentos que traemos de importación, sino también a veces nosotros mandamos producto de la Ciudad de México a Monterrey o a Chiapas, y entonces las altas temperaturas que se están alcanzando hacen que algunos productos, algunos envases de material de empaque primario se colapsen, o bien que tengamos algunas fugas, ¿sí? Entonces, la cadena de abastecimiento es tan importante como la fabricación del mismo medicamento. ¿Ok? Entonces, y luego también digo que hoy todo nos está fallando. Luego me dicen, espérate, porque es que tú quieres que rápido cambie y no cambia rápido. Pero ok, ya habíamos platicado que nuestros principales proveedores, tanto de activos como de aditivos, el aditivo solamente me sirve para darle cuerpo y forma al medicamento, forman parte de la cadena de abastecimiento. La mayor cantidad de los activos viene de importación, viene de India, China, Canadá, Alemania. Entonces, los envases sufren deterioro con los cambios climáticos que hemos estado sufriendo todos. Pues obviamente si el empaque no es el adecuado de aquí a que llega a la Ciudad de México, pues sí puede sufrir algún tipo de deterioro o de degradación, ¿sí? Entonces es muy, muy importante el tipo de envase en el que vamos a traer, ya sea el activo o el aditivo. Como les comentaba, algunas veces vienen en bolsas y luego ya viene en el contenedor. Estas bolsas a veces, para protegerlos de la humedad y de las temperaturas, son de aluminio. Nada más
que en el trayecto en el avión, lo que les decía, no es viaje directo, bajan y suben, y entonces, ¿qué pasa? Esas bolsas se inflan y algunas veces nos llegan a llegar contenedores que vienen inflados. ¿Por qué? Porque de alguna manera, alguna de las sustancias que se utilizó para la síntesis de esta materia prima está sufriendo una degradación, ¿sí? ¿Ya viste Entonces, esta imagen, cuando Toyo? llegan aquí, están inflados. Te la mando por ¿Qué Messenger. pasa? Abrimos el empaque y se oye así como un gasecito, o huele a acetona, ya sea porque los precursores que se usaron para el activo no fueron eliminados completamente y con las presiones, las temperaturas, esto influyó, ¿sí? Entonces, es una parte importante. Los aditivos también la mayoría son de importación. Las condiciones, les decía, puede venir en vía aérea, que tardan alrededor de 3 días los que llegan de la India, vía marítima 3 meses, entonces viene viajando en las condiciones en las que viene el barco, ¿no? No viene a una velocidad controlada, viene viajando en las condiciones inherentes al transporte, ¿sí? Una vez que llega a la aduana, a veces también no es tratado de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque lo avientan hasta arriba con las pinzas, lo avientan, y a veces si el material de empaque no tiene las características adecuadas, el primario y el secundario, obviamente el producto va a sufrir un deterioro, ¿sí? Hace poquitito a nosotros nos llegó un producto que venía de Francia y venía mal estibado. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, lo estibaron, obviamente llega, ya sea vía marítima o vía aérea, llega al aeropuerto, a la naviera, y de ahí es transportado vía terrestre muchas veces, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues a veces llenan los camiones, las cajas de los camiones, que son estas las cajas de los camiones, a su máxima capacidad y estiban mal. Entonces, a la hora de bajar la carga de un producto terminado, se cayó una tarima, ¿sí? Completita. Entonces dijimos, ya se echó a perder el producto, era un sobre que traía un gel. Dijimos, segurito ahorita toda esa tarima va a estar echada a perder. Para sorpresa de nosotros, solamente estuvieron maltratados 30 empaques primarios, 30. ¿Por qué? Porque el calibre que traía el papel en donde venía envasado este gel era muy resistente, y el empaque primario era resistente, el secundario también, y la caja de cartón también. Entonces, ¿qué hizo? Cuando se cayó, amortiguó el golpe y realmente el producto no sufrió ningún deterioro. Pero muchas veces estos envases, la única manera de abaratar el medicamento precisamente es con el material de envase primario. Entonces, si vamos a ocupar un calibre 16, pues bajan la calidad del calibre y ocupan un calibre 13 o 12, y obviamente en el trayecto de todo el viaje, el producto sufre algún deterioro, que puede ser desde el maltrato hasta la degradación del medicamento, ¿sí? Crítico cadena fría. ¿Por qué crítico cadena fría? Porque si nosotros rompemos esa cadena fría, normalmente traemos virus atenuados, que son vacunas, biotecnológicos, ¿sí? Oncológicos. Entonces, si nosotros no cubrimos las condiciones adecuadas de temperatura que tiene que tener, pues, ¿qué va a pasar? Pues que se van a degradar, ¿sí? Se degrada y ya no nos hace el efecto terapéutico que nosotros esperamos. Entonces, normalmente vienen en contenedores cerrados que se vienen censando, Tanga Talauer, y vienen censándolos. Cuando llegan a la Ciudad de México, descargan y ven que realmente el producto se haya mantenido en las condiciones adecuadas durante todo el trayecto del viaje. ¿Y cuáles son los riesgos principales ahí? Que puede ser que el sensor que traen no cubra el tiempo de los 3 meses o 4 meses o lo que va a tardar en llegar a la Ciudad de México, y no nos demos cuenta si hay una excursión de temperatura, ¿sí? Que estemos llenando a la máxima capacidad el contenedor, y al llenarlo a la máxima capacidad este contenedor, ¿qué va a pasar? Pues que tapamos los ventiladores, y al tapar los ventiladores, lo que va a pasar es que el producto que está abajo de ese contenedor va a sufrir alguna degradación porque ahí no le está llegando la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que se descongele, ¿sí? Y puede ser que podamos tener algún tipo de contaminación. Crítico, cadena fría. La cadena fría se tiene que validar incluso cada etapa del año, ¿sí? Y es el riesgo principal que podríamos tener de una degradación de un producto, ¿sí?
Entonces, tenemos que tener cuidado tanto en la vía aérea, marítima, como en el transporte terrestre, de que las cajas, de que las estivas vengan bien, que se almacenen y se distribuyen las condiciones indicadas en el marbete, ¿sí? Bueno, el material de empaque primario, ya lo platicamos, debe de cumplir con ciertas especificaciones, ¿no? Los blister tienen que ser, no pueden sufrir, que no pasen la prueba de hermeticidad, ¿sí? Porque en el proceso de emblistado puede ser que no haya logrado la temperatura de formado, temperatura de sellado, los golpes por minuto, y como consecuencia podríamos tener que no estuvieran pasando la prueba de esterilidad y alguna fuga que pudiera estar entrando y ocasionarnos la degradación del producto. El envase primario es crítico porque es el que está en contacto directo con el medicamento. Entonces, depende de la forma farmacéutica si lo vamos a tener en condiciones estériles o no lo vamos a tener en condiciones estériles, ¿sí? Hay envases que ya llegan en condiciones estériles para los inyectables, ¿sí? Pero es crítico el material de envase primario porque es el que está en contacto directo con el medicamento. El material de empaque secundario también tiene que tener cierto calibre, ¿sí? Porque si no, no va a ser resistente, no va a resistir el medicamento y puede sufrir también algún deterioro, ¿sí? El empaque primario, si no es el adecuado, puede sufrir una degradación y por lo tanto ya no va a tener su efecto terapéutico. El empaque secundario es el que lo está protegiendo. Si no es del calibre adecuado, ¿qué pueda pasar? Pues que el medicamento se va a dañar, se va a romper, ¿sí? Entonces, por eso es importante también los materiales que nosotros estemos utilizando y cómo vienen viajando en esta cadena de abastecimiento. Entonces, el acondicionamiento es una parte muy importante en lo que sería la fabricación y acondicionamiento de los medicamentos, ¿sí? Entonces, tenemos que escoger los empaques adecuados, tanto secundarios como terciarios, para proteger al medicamento, ¿sí? Como les comentaba, crítico, cadena fría, tenemos que escoger las hieleras adecuadas, que sean de la resistencia adecuada dependiendo hacia dónde la vamos a trasladar, que pongamos los geles que tenemos que poner, cuánto producto vamos a poner, 2, 4, 5, 6 piezas, cuánto, y tenemos que validar. Calificar las hieleras que sean de la misma resistencia, que tanto la caja como la tapa tengan el mismo grosor, porque si no tienen el mismo grosor podemos tener una fuga de temperatura, ¿sí? Y no logramos alcanzar las temperaturas adecuadas a las cuales tiene que estar almacenado el medicamento que va a estar aquí, que es cadena fría, que normalmente les decía son vacunas, que son virus atenuados o proteínas recombinantes, ¿sí? Que se van a degradar si nosotros no las mantenemos a las temperaturas que tienen que ser, ¿sí? Bueno, entonces los medicamentos, ya como producto terminado, les decía, parte de la cadena de abastecimiento es desde las materias primas, los materiales de empaque. No, normalmente los materiales de empaque primario y secundario ya los tenemos aquí en la Ciudad de México, pero a veces están en Guadalajara, en Querétaro, las fábricas, y entonces también es cómo vamos a traer esos materiales de empaque, ¿no? Nos piden que nuestros camiones estén fumigados porque con los cambios, más bien con las condiciones climáticas que tenemos, alcanzamos temperaturas muy, muy elevadas y entonces también prolifera la fauna nociva. Entonces, nuestras cajas de nuestros camiones tienen que estar sanitizadas. Si llega algún producto de importación, alguna materia de importación y viene en tarimas de madera, estas van a tener que estar fumigadas para reducir o tratar de reducir al mínimo que tuviéramos una infesta, ya sea por insectos que pueden ser hormigas, arañas, chinches, ¿sí? Como medicamento terminado, tenemos lo mismo, los productos que nos están llegando de importación deben de llegar en las condiciones adecuadas. Y les decía, a mí no me queda duda que estén fabricando con los más altos estándares de calidad. El problema es la cadena de abastecimiento. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar en llegar el medicamento aquí? ¿Cómo lo vamos a estar tratando? Si es cadena fría, crítico, ¿sí? Y no solamente los medicamentos que nos llegan del extranjero, sino también los que nosotros distribuimos a las diferentes ciudades que pueden estar en el norte o en el sur, y entonces tener los cuidados adecuados. Ahora, la norma ya nos dice
Crítico, no solo cadena fría, sino también cadena seca. Y dice, almacena y distribuye en las condiciones indicadas en el marbete. Es decir, que si el marbete dice 30 grados centígrados, yo tengo que almacenar esas condiciones a 30 grados centígrados y distribuir a 30 grados centígrados. Entonces, muchos camiones que eran cadena seca, pues ahora ya están adaptando estas cajas de los camiones a que lleguen a esa temperatura. ¿Por qué? Porque las temperaturas que alcanzamos son mayores a esas. Y sí hacemos estudios de estabilidad, pero las temperaturas que se alcanzan en una caja cerrada, sobre todo primavera y verano, cuando vamos a viajar a Monterrey, o a, no sé, a Saltillo, ¿sí? Las temperaturas a la sombra son superiores a 30 grados centígrados. Entonces, ¿por qué? Porque las cajas de los camiones, imagínense el trayecto de aquí a la Ciudad de México, a Monterrey o a Saltillo, a Durango, ¿sí? Entonces, van en cajas cerradas y aparte van un montón de cajas y están cerradas, están con cartón y el cartón nos genera calorcito. Entonces, las temperaturas que se alcanzan son superiores a 40 grados centígrados. Entonces, muchas veces el material de empaque primario no alcanza a proteger el medicamento lo suficiente. ¿Y qué pasa? Que hay algunos supositorios que se vienen fugando, algunas gomitas que son suplementos alimenticios que traen de Monterrey, se vienen pegando, sobre todo en época primavera-verano. Y tan malo es que se degraden en esta situación porque hay temperaturas altas, como que si estamos manejando una cadena fría y estamos manejando temperaturas de refrigeración, se alcancen temperaturas superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos mandando en las condiciones adecuadas ni hemos validado nuestra cadena, ¿sí? Entonces es crítico, pero también en época de invierno, las temperaturas, ahí el riesgo que corremos es que si es un producto que es una cadena fría, se congele, ¿sí? Y no son las condiciones de congelamiento, sino únicamente es refrigeración. Y entonces el medicamento se nos va a congelar y también nos va a producir una degradación, ¿sí? Entonces, crítico. Es esencial la gestión de la cadena de abastecimiento, integra la administración de la oferta y la demanda dentro y fuera de la empresa, incluyendo la participación de proveedores, o sea, son los principales. Esta es nuestra cadena de abastecimiento. Mi proveedor que me va a proveer de los insumos necesarios para que yo pueda fabricar un medicamento, y luego los transportistas, que también son una parte importante, porque del proveedor a la fábrica ocupa un transporte, ¿sí? Ya sea vía marítima, aérea y luego el transporte terrestre. Y una vez que lo fabrico y que lo voy a vender, nuevamente ocupo un transporte. Entonces los transportes toman gran auge. Tengo que tener controlados los transportes. Y el reglamento de insumos para la salud me dice que transporte solamente en camiones que solamente van a transportar medicamentos. No puedo transportar en plaguicidas o en alimentos, ¿no? Sino que solamente estén transportando medicamentos. Después, otra parte importante van a ser, espérenme. Van a ser los distribuidores y los comerciantes al mayoreo y minoristas, ¿no? El distribuidor también llega el medicamento a su distribución y lo distribuye a diferentes partes. Entonces, es bien importante que nos distribuyan las condiciones indicadas en el marbete, ¿sí? Bueno, aquí está la cadena de suministro, desde los proveedores o fabricantes de materia prima, el transporte, como lo practicábamos, el centro de distribución cuando se trata de un producto ya terminado, el transporte hasta que llega al comprador final, ¿sí? Debemos considerar también la creación del valor, está directamente relacionada con la coordinación y colaboración de todos los socios de la cadena de suministro, ¿sí? Incluyendo los proveedores de servicios logísticos que ayudan al transporte de los insumos o materias primas necesarias para su producción, así como tener inventarios disponibles. Nosotros tenemos que tener inventarios cíclicos, o sea, que no tengamos nuestros almacenes a la máxima capacidad de una materia prima que a veces no vamos a ocupar.
pero tenemos que tener mucha comunicación, el área de compras con desarrollo de mi misma planta y compras con los proveedores que me están vendiendo los insumos, para que yo pueda tener entradas y salidas y no tenga almacenes en donde almacene grandes cantidades que no estoy fabricando o que no estoy ocupando. Entonces tengo que tener inventarios cíclicos, sería lo ideal. En la ropa también pasa lo mismo, ¿no? Entonces las grandes tiendas, hay tiendas aquí en la Ciudad de México que traen traen, no sé, ropa de España o de Francia, no lo sé, ¿sí? Entonces se comunican las tiendas que están aquí, los centros, no sé, Liverpool, el Palacio de Hierro, de la cantidad de ropa que tienen en las diferentes sucursales para que nunca queden desabastecidos, fíjense. Y dependiendo de la época del año, pues es la ropa que estamos usando. Así debería ser también los medicamentos. Ahorita estamos quedando desabastecidos por la situación que estamos viviendo, por la contingencia que estamos viviendo, porque nos cierran las fronteras, porque toda la materia prima viene de importación, tuvimos no teníamos productos efervescentes, para no decir marcas. ¿Por qué? Porque la materia prima que precisamente le da la efervescencia o que nos va a ayudar para la efervescencia, no había, porque viene del extranjero, porque con el problema del COVID, pues tuvimos problemas. ¿Tenemos desabasto de medicamentos ahorita? Sí, sí, estamos teniendo desabasto de medicamentos. Nuevamente por lo mismo, porque no vimos los riesgos que se venían. La pandemia nos agarró a todos, ¿sí? Y entonces no vimos ciertos riesgos de que algunos medicamentos iban a quedar desabastecidos porque las materias primas llegan del extranjero o porque bien a veces no estamos haciendo una programación adecuada, ¿sí? Más ahorita la situación que estamos viviendo, pues sí, lógicamente hay un desabasto de algunos medicamentos, ¿sí? Es importante realizar supervisiones en todas las etapas del proceso, las que le decía, tenemos que estar monitoreando, ¿no? Así, ya no tengo esta materia prima, se está acabando, entonces tengo que ver hasta un proveedor alterno, y si veo un proveedor alterno, tengo que meter nuevo registro a la Secretaría de Salud, ¿no? O a quién le voy a comprar los medicamentos. Es decir, hablemos de supervisiones del proceso en que se obtienen las materias primas, la fabricación de los productos, producción, distribución, transporte y entrega de estos, ¿sí? Entonces, bien importante, les decía, yo creo que sí se trabaja con buenas prácticas de fabricación porque cada país tiene su Ministerio de Salud que está regulando todas estas partes y también que tienen su certificado. El problema es que no han avalado la cadena de abastecimiento. Y en la cadena de abastecimiento es donde podríamos tener algún problema en el que se vea afectada la calidad, seguridad e integridad del medicamento. Como hemos podido observar, todo está dirigido hacia un objetivo general, que es una fábrica o compañía buscar el satisfacer de la mejor manera posible las necesidades del usuario final, que es nuestro cliente. Nosotros debemos de garantizar que el medicamento va a llegar al usuario en las condiciones adecuadas y que lo va a curar, porque estamos pagando para eso, para curar o mitigar un dolor, ¿sí? Entonces, es bien importante que sí se cuiden todos los insumos que estamos utilizando para la fabricación de un medicamento, pero también cómo estamos distribuyendo. Yo he visto laboratorios nacionales que llenan a la máxima capacidad la caja del contenedor del camión, a la máxima, cadena seca, ¿no? Y luego todavía hasta avientan las cajas. Entonces la última caja que está en la caja del camión, pues llega maltratada, ¿sí? Obviamente nos va a llegar maltratada, dañada, ¿sí? También he visto que hay maquiladores que traen granel, no sé, a lo mejor de Cuernavaca, no hablemos de lejos, ¿no? Y lo mandan al acondicionador de primario, pero mandan los contenedores a la máxima capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene viajando. Aunque hayan hecho pruebas de friabilidad, pero al venir viajando desde Cuernavaca y viene el camión a la velocidad que él quiere y viene por los topes y viene por todo, pues viene vibrando. Y entonces, aunque yo haya hecho las pruebas necesarias, pues resulta que cuando llega aquí la tableta llega dañada. ¿Por qué? Porque no evaluaron bien la cadena de abastecimiento y no se dieron cuenta que al llenar el contenedor a esa capacidad nos iba a originar un problema mayor posteriormente, ¿sí? Entonces, no solamente los productos que traemos de importación, también la cadena de abastecimiento de los productos que estamos manejando aquí.
Bueno, debemos considerar buenos canales de comunicación, lo que les decía, ¿no? Debemos estar bien comunicados para que compras con planeación, con producción, estén formando un trabajo en equipo, con aseguramiento de la calidad, con control de calidad para ver cuánto tiempo se va a llevar el análisis de la materia prima y no le tengan que decir, apruébalo por urgencia, ¿no? No, si los tiempos que se va a llevar cada quien para poder traer el producto de importación y el tiempo que me va a tardar, o la materia prima o el activo, el tiempo que me va a tardar en llegar también lo tengo que tomar en cuenta. Y entonces tengo que tener una buena comunicación. Contar con una coordinación adecuada, mejorar los tiempos de distribución, adecuar el manejo de inventario, les decía, no estar sobreestoqueados, ¿no? Porque a veces también fabrica, y entonces nos sobreestoqueamos también. Y respetar los tiempos de entrega. ¿Quiénes integran la cadena de suministro? Normalmente aquí hacemos un ejercicio, pero ahorita ya lo vimos. Los proveedores, los transportes, la fabricación, el distribuidor, ¿sí? Entonces, sería esto. En general diremos que las partes que integran la cadena de suministros son tres. El suministro, que es el proveedor, quien me está suministrando de todos los insumos necesarios, llámense materias primas, llámense materiales de empaque, ¿sí? La producción, donde estoy transformando ya estas materias primas en una forma farmacéutica, y la distribución, ¿sí? Principalmente. Proveedores son aquellas personas u organizaciones que se encargan de distribuir, ofrecer los insumos necesarios para fabricar un medicamento. ¿Sí? Igual aquí tiene la materia prima, el almacenamiento, se produce la materia prima por los procesos de síntesis, el transporte, ¿sí? Hasta que llega al usuario final con la forma farmacéutica que queremos. La materia prima es importante responder a ciertas preguntas, tales como ¿de dónde proviene la materia prima? ¿Cómo se consiguen y los plazos que tarda en llegar? Los sitios a donde se requieren. Incluso nosotros tenemos productos estacionarios. Ahorita tenemos productos para la influenza, que es época de invierno, todavía estamos en época de invierno. Los que nos están ayudando ahorita para las enfermedades que son de coronavirus. Y después vamos a entrar a productos antidiarreicos en la época de primavera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se produce, bueno, donde vamos a tener mayores problemas de diarrea, ¿sí? Y entonces tenemos que estar monitoreando y viendo que los insumos que yo requiero para las enfermedades que tengo por época del año también, las cubra esas necesidades, ¿sí? Más aparte ahorita, todos los medicamentos que requerimos por el problema que estamos sufriendo de coronavirus, ¿no? Yo en días pasados veía que los electrolitos se están vendiendo, pero a grandes cantidades, y hay empresas que están fabricando y mandando a condicionar grandes cantidades de electrolitos. Y yo decía, ¿por qué si no es diarrea? Pues sí, porque se tienen que hidratar, nos tenemos que hidratar ahorita, y las personas que están enfermas de coronavirus las están hidratando también, y entonces la demanda es muy grande ahorita de lo que serían los electrolitos, y entonces también tienen que tomar en cuenta, fíjense cómo todo viene de la mano, los mantenimientos que le van a dar a esa máquina, ¿no? No tienen que ver nada con la cadena de abastecimiento, pero pues sí, también, porque en cuánto tiempo, ¿cómo le voy a dar dando esos mantenimientos a esa máquina para que no vaya a fallar y entonces pues yo no tenga el producto y caiga en un desabasto, ¿no? Dicen, y eso no me consta a mí, que Pfizer paró la producción de la vacuna porque unos dicen que porque iba a dar mantenimiento a sus equipos para que tuviera mayor producción, otros dicen porque iba a adecuar los equipos, pero bueno, en esa adecuación y en todo lo que hizo, pues se vieron afectadas muchas cosas, ¿no? Pero pues tenía que hacer sus mantenimientos y se vio afectada la distribución. Otra parte va a ser la distribución, los transportes encargados del traslado de materias primas, productos terminados e insumos entre empresas y clientes, ¿no? La Secretaría de Salud no se va a hacer cargo de los transportes. Es nuestra obligación de nosotros ver que los transportes sean los adecuados para los insumos que yo estoy transportando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los transportes que van a tener que manejar cadena fría o cadena seca? Si no son transportes propios de la empresa, los tengo que auditar yo, empresa farmacéutica, para garantizar que mi producto no va a sufrir ninguna degradación. Y fíjense, crítico, hay una empresa, un operador logístico,
que el otro día platicaba con ellos y me decía que sus choferes les mandan a hacer pruebas antidoping. Y yo le decía, pero ¿por qué los mandan a hacer antidoping si realmente no? ¿Por qué? Y me dijo, ¿cómo no, química? Imagínese que una persona adicta transporte mi medicamento. Entonces les tenemos que mandar a hacer pruebas antidoping porque es gente que lleva una gran responsabilidad al estar transportando los medicamentos y tiene que saber cómo va a manejar porque no va a manejar como loco. Tiene que ir a una cierta velocidad, tiene que tener un procedimiento de contingencias en caso de siniestro. Fíjense qué interesante, ¿no? En otra parte van a ser los fabricantes, que corresponde a los transformadores de materia prima en un producto. Les decía, nos llegan los insumos y nosotros los vamos a transformar a través de un proceso en una forma farmacéutica, ¿sí? Los tipos de empresas, tenemos empresas industriales que poseen una cadena de abastecimiento con una gran logística, la cual te dan diferentes características de acuerdo con el tamaño de la compañía, líneas de producción y público al que se dirige el producto. En ellas encontramos mercadotecnia, el desarrollo de nuevos productos, entre otras funciones, ¿no? Que es un poquito lo que nosotros tenemos en nuestra industria farmacéutica. Tenemos empresas industriales donde tenemos un área de desarrollo, donde tenemos un área de mercadotecnia que está monitoreando los medicamentos que más se requieren, la mercadotecnia que va a utilizar para poder ser un laboratorio o una empresa que pueda ser competidora, ¿no? Y que no vayamos a caer en desabasto porque otro va a venir y me va a comer el mercado. Entonces, muy importante la cadena de abastecimiento. La distribución de producto terminado, en ese apartado, como su nombre lo indica, se da el proceso de distribución de artículos mediante una red de transportes, almacenes locales, comerciantes, con el objeto de llegar a los consumidores finales, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya como producto terminado, el producto que nos puede llegar de importación, que México, ¿qué nos está pidiendo ahorita? Nos está pidiendo, no tengo que tener una planta para tener un producto farmacéutico, y entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que tenga una empresa legalmente establecida, que tenga un representante legal y un responsable sanitario, ¿sí? Porque hay alguien que echarle la culpa, que es el responsable sanitario. La parte de los clientes es muy importante en la cadena de suministro, cuyas necesidades deben de estar cubiertas, ¿sí? O sea, al final, ¿qué estoy buscando yo? Que satisfaga a mi cliente final, que es mi paciente, y que le llegue un medicamento de la calidad, seguridad y efectividad requerida, ¿sí? Si mi cliente no le llega ese medicamento y le llega empaque maltratado o le llega no sé, es para curar de la diarrea y en lugar de curarlo de la diarrea se empeora, entonces la imagen se ve afectada del laboratorio, ¿sí? Porque no está satisfaciendo con la calidad, seguridad e integridad de este medicamento. O si me venden una caja toda golpeada y toda maltratada, pues yo digo, si así viene lo de afuera, ¿cómo vendrá lo de adentro, sí? Bueno, una parte muy importante que hemos estado platicando es la comunicación, es una característica básica para que las operaciones fluyan. ¿Por qué? Porque hay una comunicación interna dentro de la planta entre producción, mercadotecnia, planeación, ¿sí? O sea, todos, aseguramiento de la calidad, pero también con mis proveedores externos, porque tenemos proveedores internos, clientes internos, proveedores externos y clientes externos, y a ambos les tengo que dar el mismo servicio. Entonces, debe haber mucha comunicación para que tengamos una buena planeación, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron y tampoco me consta, pero salió un artículo que no se puede llenar la vacuna de Pfizer porque no hay empaque primario, no hay frascos para llenar en este momento porque hay un desabasto a nivel mundial, ¿sí? Y entonces, pues no se contempló eso. Entonces, es muy importante también que en la cadena de abastecimiento veamos los análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tengo? ¿Cuáles son mis principales riesgos antes de que llegara el granel? Pues debí de haber tenido el material de empaque primario, ¿no? Pero eso se dice fácil, pero tendríamos que estar ahí. Eso es lo que dicen. No sé si sea cierto, pero salió en un artículo. En el mundo empresarial se denomina cadena de suministro al conjunto de los procesos que se ocupan directa o indirectamente de las necesidades de suministro dentro de una organización determinada, es decir, los procesos que se ocupan de la recepción y el cumplimiento de las peticiones de los clientes, ¿no? Sí, pues desde que me llegan los insumos para poder transformarlos hasta que yo los entrego a mi cliente final.
Bueno, la logística se ocupa de concretar los pasos a dar en cada etapa, especialmente los asuntos referidos al transporte. Nosotros tenemos operadores logísticos. De hecho, en México, con el requisito de no planta, hay muchos operadores logísticos que se encargan de almacenar y que tienen sus responsables sanitarios, su sistema de gestión de calidad y se los rentan, o bien llegan las empresas y se instalan ahí y hacen toda la operación logística también, ¿no? Y la cadena de suministro, hay una diferencia entre logística y cadena de suministro. La cadena de suministro, en cambio, asume una perspectiva macro, o sea, más grande, es decir, general, de implementos necesarios para sostener, para emprender y sostener la producción. O sea, la cadena logística es todo el conjunto, les decía, desde que vamos a planear las materias primas que vamos a traer para fabricar un medicamento. Entonces, tiene que haber mucha comunicación entre mercadotecnia, desarrollo, producción, aseguramiento de la calidad para ver cuánto tiempo se va a tardar en analizar, compras y mi proveedor externo, ¿sí? Y la logística es la etapa en la que solamente es tiempo en que me va a tardar, cómo lo voy a traer, vía marítima, vía aérea, después lo voy a trasladar a través de carretera, ¿sí? Dice, analizar a las empresas en función de sus procesos y establecer relaciones internas y externas de cliente-proveedor. Permite evaluar los mecanismos logísticos desarrollados por las empresas en términos de cadena de valor y cadena de suministro. Los empresarios ya se percataron que una empresa vista como solita, o sea, ella solita, que opera en su realidad particular, ya no es lo más práctico. Ahora se reconoce que las empresas se influyen mutuamente y que las competencias entre redes y la integración de los procesos claves con sus socios comerciales es muy importante, ¿sí? Es ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. Hasta con un fabricante y un maquilador. Yo te mando los productos para que tú fabriques o a condiciones, dependiendo, y me tienes que entregar en tiempo para que yo pueda entregar a tiempo a las diferentes dependencias o a un sector privado, si lo tengo privado, y no quede desabastecido. Entonces, no son entes aislados ya, sino vamos a tener cadena, más bien ganar, ganar, yo gano y ustedes ganan, igual nuestros proveedores que nos están surtiendo de materias primas, igual a los que les estamos comprando producto terminado. Bueno, dice, uno de los elementos claves de este sistema es el transporte, el cual representa en todas las etapas de la cadena de suministro su identificación en el sistema trascendental. Logística y cadena de suministro son conceptos relacionados entre sí. El sistema logístico es una parte de la cadena de abastecimiento, es el transporte, ¿sí? Que se encarga de la gestión de almacenamiento, el transporte de mercancías, entradas y salidas, y los tiempos reales. Les decía, en el producto terminado, el operador logístico se encarga de almacenar y de distribuir. Puede ser que él mismo le rente el sistema de gestión de calidad o que llegue una empresa con su responsable sanitario y su sistema de gestión de calidad, ¿sí? El tiempo de transporte, el inventario, los pedidos, los proveedores e incluso el servicio postventa. Cadena de suministro va a abarcar todo el proceso para que el tránsito del producto, su desarrollo como simple proyecto, la búsqueda de los materiales necesarios, les decía, para su fabricación, el abastecimiento de las materias primas, la fabricación, el sistema logístico, la atención al cliente y la generación y el proceso de la información durante todo el proceso. Una buena gestión del sistema logístico de la cadena de suministro reporta importantes beneficios para la empresa, como son mejor atención al cliente, sí, porque voy a tener el producto justo a tiempo, mayor trazabilidad y control, mayor rentabilidad, mayor competitividad, gestión flexible, optimización de inventarios, reducción de espacios de almacenamiento, mejor flujo de información, creación de lazos estratégicos con proveedores y favorecer la organización en el trabajo. Tenemos la ISO 28000, que es la que también nos va a hablar de los riesgos que vamos a tener de estos transportes y cómo los podemos controlar. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, evaluación continua de las amenazas de seguridad y amenazas de riesgos al traernos los insumos de otros países o de otras partes. Traen sus seguros y traen todo, pero sí tenemos que basarnos en esta norma
ISO 28000 que nos maneja toda esta parte de los análisis de riesgos. Se va a centrar en gestionar activamente y reducir los riesgos, aspectos críticos de seguridad en las cadenas de suministros. Pueden incluir aspectos financieros de fabricación, gestión de la información y logística, almacenamiento en tránsito y depósito de mercancías. La norma se aplica a organizaciones de todos los tamaños y todos los sectores de fabricación, no solamente de la parte farmacéutica, porque estamos trayendo también partes de automóviles, estamos trayendo automóviles también, ¿sí? Entonces, esta norma de gestión de riesgos nos ayuda a identificar los riesgos principales y cómo vamos a poder controlarlos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Establecer los objetivos y las metas para la gestión de seguridad, establecer los programas de gestión de la seguridad, la determinación de los requisitos para el diseño, la especificación y la implantación, la identificación de los recursos necesarios, la identificación de las necesidades de formación y habilidades también, el marco del trabajo para la gestión de los riesgos globales de la organización. Y bueno, gran parte que de esta norma y de toda la normatividad y de todos los sistemas de gestión de calidad nos habla del ciclo de Deming, ¿no? Para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer o cualquier proyecto que vayamos a traer, cualquier medicamento, cualquier materia prima, tenemos que usar el ciclo de Deming. Primero hay que planear las cosas, después hay que hacerlas, verificamos y actuamos en consecuencia. Y para eso hay un ejemplo muy fácil que me gustaría compartirlo con ustedes, es, si yo quiero hacer una pecera, voy a documentarme sobre el tipo de peces que yo voy a tener para que dependiendo del tipo de peces que yo quiera, sea la pecera, el tamaño de la pecera, la temperatura que va a tener el agua, si son peces de agua dulce, de agua salada, el tipo de alimento que que van a tener. Una vez que me documento, así pásenlo a cualquier otra cosa, voy a hacerla. ¿Sí? Y entonces se me empiezan a morir los pescados, empiezo a tener fallas, entonces verifico estos parámetros, ¿sí? Verifico los parámetros, temperatura o humedad o el alimento que les esté dando y actúo en consecuencia. Y es el ciclo de Deming, de mejora continua. Todo el sistema de gestión de calidad, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de almacenamiento, gestión de riesgos, ¿sí? La importancia de la cadena de suministro se basa en esto, ¿no? En que tenemos que planear las cosas, hacerlas, verificarlas y actuar en consecuencia. La identificación, evaluación y los métodos de control de amenazas y riesgos de seguridad deberían como mínimo ser apropiados a la naturaleza de las operaciones. Deberá considerarse la probabilidad de los eventos y todas sus consecuencias y sus ocurrencias, ¿sí? Entonces, ahí en la gestión de riesgos es importante que nosotros identifiquemos los riesgos que tenemos, los clasifiquemos, los mitiguemos y controlemos esos riesgos, si son riesgos de proceso, ¿sí? Pero también esa norma nos habla de las amenazas financieras, si hay un huracán, qué va a pasar, o sea, cómo vamos a aplicar los análisis de riesgos, si vamos a necesitar seguros con las navieras o con los de los aviones, con vía aérea, vía terrestre, si hay un accidente. Entonces, esa norma es también muy interesante, ¿sí? Y bueno, esta es la bibliografía. Y ahora sí, si tienen comentarios o preguntas, traté de hacerlo ágil porque nos tardamos tanto en entrar. Les vuelvo a pedir una disculpa nuevamente, pero no me dejaba entrar. No sé por qué la plataforma, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si más adelante tienen dudas a través de José, podemos ver sus dudas, si requieren ampliar el tema también, cualquier cosa, ¿sí? O sea, no solo por la UAM, por cualquier universidad. Muchas gracias y pues por la UAM con más ganas, es mi alma mater, ya les dije, ¿no? Muchísimas gracias, Olivia. Pues sí tenemos algunas preguntas que nos están haciendo aquí del público. Nos preguntan, ¿qué es cadena fría y cadena seca? ¿Esto está registrado en las normas y cuál es el ente regulador? Bueno, mira, nuestro ente regulador es COFEPRIS. Cadena seca es que no almacenemos en condiciones de refrigeración, que es de 2 a 8 grados centígrados, sino los medicamentos que tenemos en línea, ¿no? O sea, los que ustedes ven en sus cajitas que dicen almacena y distribuye a 30 grados centígrados, ¿sí? Esa es una cadena seca, ¿sí? La cadena fría es cuando tenemos medicamentos que vamos a estar almacenando de 2 a 8 grados centígrados, entonces almacenamos en condiciones de refrigeración y las condiciones criogénicas, que es la que está llegando ahorita a la vacuna, que está congelada,
¿sí? Todo eso está regulado a través de COFEPRIS. Normalmente en cadena fría vamos a traer vacunas, ¿sí? Vamos a traer algunos insumos también, el plasma, por ejemplo, también viene en cadena fría, algunos productos biotecnológicos, algunas materias primas para hacer biotecnológicos y hemoderivados principalmente, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de controles se realizan para asegurar que los suministros que vienen de importación están en buen estado para poder ser utilizados? Bueno, cuando tú traes una materia prima que puede ser un insumo, que puede ser un activo o un aditivo, se hace una inspección visual cuando llega a la planta, una inspección por atributos, haces una inspección visual, que el empaque no venga maltratado, que corresponda el número de lote, que venga el certificado del país de origen, pero aquí en México también se hacen análisis, se vuelve a analizar la materia prima. Y el producto terminado también se le hace una inspección visual y hasta el momento se están mandando a analizar con un tercero autorizado, que es un auxiliar a la regulación sanitaria. Ellos hacen los análisis. ¿Sí? Sí, muchas gracias. La siguiente dice, ¿qué mecanismos gestiona el ARCSA para la cadena de abastecimiento de medicamentos? Creo que ARCSA es la agencia regulatoria, si no mal recuerdo, de Argentina o Bolivia. No sé qué mecanismos tenga la entidad para gestionar el ingreso de medicamentos a Argentina o al país que sea, pero bueno, nosotros tenemos que cumplir con la regulación nacional, que en este caso es COFEPRIS. Lo que COFEPRIS nos diga es lo que tendremos que hacer, ¿no? Así como ellos deben de cumplir con la regulación de cada uno de sus países, que no se contradice porque todos estamos homologados, la norma 059 está homologada, ¿sí? Está homologada a las diferentes entidades regulatorias, en este caso los ministerios de salud, y está homologada a las PIS de Europa, entonces no nos contradecimos, pero pues no te sabría decir ellos qué requieren para importar, ¿no? Sí, claro, gracias. La siguiente dice, ¿cómo garantizamos las cadenas y con qué confianza podemos saber que ha permanecido el control de la cadena? Es lo que les decía, que muchas veces ahí lo perdemos, ¿no? O sea, perdemos de vista esta cadena de suministro y no vemos las temperaturas. Puede haber excursiones de temperaturas fuertes que nos puedan hacer que puedan ocasionar la degradación de un producto porque no estamos controlando bien la cadena. Sobre todo les comentaba, no solo la de importación, sino los productos que nosotros manejamos aquí mismo. Si manejamos de aquí a Monterrey un medicamento, puede ser que como la caja va a su máxima capacidad, que sea un dispositivo médico, las mangueritas se colapsen y entonces causan un daño. Desde que llegan ya se ven colapsadas y ya no las pueden utilizar, ¿sí? O bien puede ser que haya una fuga de un supositorio porque las temperaturas son superiores a los estudios de estabilidad que hicimos con los estudios climáticos, pero sí se ven, o sea, porque ustedes hacen una inspección cuando llegan y lo que se tiene ahí pues es una pérdida del producto, ¿sí? O puede ser las gomitas, esos de la vida real, las gomitas que vienen de Monterrey a la Ciudad de México, que son suplementos alimenticios, se vienen pegando, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos más preguntas de Facebook y ahora nos van a ayudar los chicos del comité estudiantil. Adelante, Ana, por favor. Para que descanses. Tú Sí, Gracias. gracias. Un momento, por favor, las estoy buscando. Perfecto. Iniciamos con la primera. Nos preguntan, ¿qué normatividad aplica para asegurar que el transporte cumpla con las condiciones adecuadas para el traslado de materias primas o productos terminados vía marítima y vía terrestre? Mira, hay normatividades internacionales ISO de transportes, pero también pueden irse al reglamento de insumos para la salud. Ahí hay algunas condiciones que se manejan para los transportes, ¿sí? Pero hay una norma internacional, si quieren después se las hago llegar también. Perfecto, muchas gracias. La siguiente dice, ¿las condiciones de transporte no adecuadas pueden afectar la estabilidad del medicamento? Sí, lo degrada, ya sea cadena seca o cadena fría.
y sobre todo también el tiempo en que tarde a llegar el medicamento. Ok, gracias. Luego nos preguntan, ¿cómo se podría atacar el problema de comunicación? Pues el problema de comunicación lo tenemos que mejorar la comunicación interna de nuestras plantas con nuestros proveedores. Hay empresas que ya lo han logrado, o sea, sí hay una buena comunicación y tiene que haber una buena comunicación para que puedan tener el suministro de los medicamentos entre las áreas internamente y también con sus proveedores. Y se manejan, no nada más es la comunicación verbal, sino ahí manejamos acuerdos de calidad, sobre todo con los proveedores se manejan acuerdos de calidad y internamente pues están levantando sus minutas, les van dando seguimiento, forman parte de su sistema de gestión de calidad también. ¿Sí? Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿considera que se debe implementar una política pública de calidad en materia farmacéutica para el desarrollo tecnológico de producción, punto final de venta y todo lo concerniente al cuadro básico de distribución de medicamento en farmacias, analizando los rangos de edad, tipo de enfermedad, resistencia, etcétera? Pues sería muy bueno, ¿no? Pero por lo pronto me conformaría en que sí hicieran una buena, cada uno de nosotros ponga su granito de arena y que realmente revise los medicamentos que le están ingresando, verifiquen sus cadenas de abastecimiento, hagan un análisis de riesgos de dónde están trayendo sus medicamentos y qué daños les podrían ocasionar y también que sigan las buenas prácticas ya sea de farmacia o de hospital, ¿sí? Porque a veces ahí también perdemos la calidad de los medicamentos, ¿no? Sí, esta parte es indispensable. Otra persona del público nos pregunta, cuando se contrata un sistema logístico externo, ¿qué información debe solicitar la empresa fabricante a dicha empresa logística para comprobar el proceso de abastecimiento y distribución en una auditoría? Bueno, tienes que hacerle la auditoría al operador logístico, verificar que sí tenga la experiencia en lo que sería el manejo de los medicamentos, verificar, hacer la auditoría a sus transportes, verificar que cuente con los transportes adecuados, que si es cadena fría cuente con las unidades que se requieren, que si es cadena seca, pues también cuente con unidades cerradas, que solamente esté transportando medicamentos, verificar su sistema de gestión de calidad, verificar sus análisis de riesgos, o sea, hacerle una auditoría para verificar que cumpla con todos los requerimientos regulatorios. Perfecto, gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se puede hacer valer la norma de gestión de riesgos a nivel mundial cuando existe una pandemia epidemiológica como lo es COVID-19? Pues no, obviamente no te podría decir cómo a nivel mundial esta pandemia nos agarró a todos y creo que cada uno de los gobiernos cometió ciertas fallas y que nos han costado mucho, pero cada uno de nosotros en su parte que le corresponde, pues tiene que tratar de ser mejor, ¿no? Pero pues sí, esta pandemia nos agarró a todos, hay un desabasto de medicamentos ahorita por la misma pandemia, porque a veces se han cerrado fronteras, ¿sí? Entonces, pues sí, tenemos que reaccionar también, ¿no? Y de hecho están reaccionando, hay mucha gente que está ya yéndose un poquito más hacia la medicina alternativa también, ¿no? Así es. Otra persona nos pregunta, para calificar el transporte en caja seca, ¿se pueden tomar las guías de la OMS como referencia? Sí, sí las puedes tomar. Ok, muchas gracias. Dice, ¿qué sistemas permiten un control de presión y humedad en los transportes terrestres? En los transportes terrestres no es tanto la humedad como la temperatura. Lo crítico ahí es la temperatura y lo que se viene cesando es a través de la data lower. Sí nos puede afectar la humedad. Yo les decía el otro día que hace muchos años se utilizaban camiones que eran de lona, ¿sí? Y entonces, pues en la época de lluvia, pues llegaba materia prima húmeda, si es que me la traían de Guadalajara, ¿no? Actualmente decimos que son transportes cerrados, pero los transportes cerrados a veces también se van deteriorando, aunque es lámina,
en las uniones donde están los tornillos, a veces se vienen deteriorando y a veces hay humedad, bueno, no humedad, llega a haber goteras, ¿sí? Entonces tenemos que estar verificando o verificar los dueños de los transportistas, y si es que es el mismo laboratorio, que realmente sus transportes tengan los mantenimientos adecuados. Esa es otra cosa, ¿no? Si estamos transportando medicamentos, tengo que hacerle los mantenimientos adecuados a los transportes también para garantizar que no se va a sufrir ningún deterioro y también que no se van a quedar quedados a media carretera, y tener un procedimiento de contingencias en caso de un siniestro. Muchas gracias. Otra pregunta dice, al formar parte de la cadena de suministro, es decir, de una empresa dedicada a suministrar ya el producto terminado, ¿qué inspecciones se debe hacer? Tienes que hacer una inspección por atributos, o sea, no van a analizan, porque toman una muestra y mandan a analizar con el tercero autorizado todas las especificaciones farmacopéicas, ¿no? Pero cuando llega el producto hacen una inspección por atributo, revisan que traiga el número de lote, que sea la fecha de caducidad, se toma una muestra de acuerdo a tabla SANSI y se verifican los atributos, lote, fecha de caducidad, que no vengan maltratados, y de acuerdo a eso es el primer filtro para ver si entra el producto o no entra. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se deben calibrar los termohigrómetros y cuáles son los organismos que pueden hacerlo? Mira, son los organismos acreditados ante la EMA y cada cuánto tiempo lo establecen ustedes, ¿sí? De acuerdo a los análisis de riesgos, de acuerdo al uso de ese termómetro, se establece, ¿sí? Y bueno, de eso también ya hay mucha bibliografía donde pueden decirles el que se está usando mucho, el que es un riesgo potencial en la calidad, seguridad y efectividad del medicamento, pues cada cuánto tiempo lo van a calibrar y que va a entrar otro instrumento, no se va a quedar sin censar, entra otro instrumento que también está calibrado en lo que mandan a calibrar ese, o hay gente que cada 2 años está comprando sus termohidrómetros porque es más barato que mandarlos calibrar, pero todo eso quedará documentado en tu sistema de gestión de calidad. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace el público es, ¿cómo se puede mitigar una excursión de temperatura? Cuando hay una excursión de temperatura es que se salió del rango, ¿sí? Que si estabas almacenando de 2 a 8 grados centígrados, de repente se sale a 9 o 10 grados centígrados. Hay una excursión de temperatura. Hay que hacer un análisis de riesgos también para ver cuánto tiempo se puede excursionar el producto, y eso se los puede dar el fabricante. El fabricante les da eso, cuánto tiempo puede salirse y de qué rango se puede salir, ¿sí? Y esos datos, como ya les comenté, nos los va a dar el fabricante. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué pasaría cuando COFEPRIS avala el uso de diversas vacunas en territorio nacional y estas generaran a la salud de la ciudadanía la vacuna? No te escuché. Se perdió el sonido, José. Se oye muy entrecortado, Ana. A ver, ahí, Ana. Si quieres, yo la sigo continuando. A ver, Mario, gracias. Menciona así. ¿Qué pasaría cuando COFEPRIS avala el uso de diversas vacunas en territorio nacional y estas generan reacciones adversas a la salud de la ciudadanía que se le aplicó dicha vacuna? Yo creo que cada organismo va a reaccionar de manera diferente, pero que si los protocolos que se han estado haciendo en los otros países o en diferentes países, pues eso mitiga un poco el riesgo de que nosotros tengamos muchas reacciones adversas, ¿no? COFEPRIS ha autorizado por urgencia, ¿no? O sea, así lo han estado mencionando. ¿Qué reacciones vamos a tener? Pues no sabemos, o sea, hay que esperar a que nos apliquen las diferentes vacunas que están llegando, que no es el tema, ni yo soy experta en el tema, pero hay muchos expertos en el tema y va a haber conferencias al respecto que yo creo que te pueden contestar mejor esa pregunta. Perdón. No se preocupe, gracias. Finalmente, la última de Facebook que tenemos dice así. Si yo utilizo operadores logísticos para la distribución de mis productos, los audité, pero si no pueden realizar las modificaciones para el control de la temperatura en caja seca, ¿qué podemos hacer?
Garantizar que no va a alcanzar una temperatura mayor, o sea, aunque sea con data lower, ir censando para ver qué temperaturas están alcanzando y que no se deteriore el producto, porque ahí el riesgo principal es que el producto sufra una degradación o que bien les decía, en algunos dispositivos médicos las mangueritas llegan pegadas, ¿no? Entonces ahí pues va a depender mucho de las condiciones en que esté llegando este producto. Ya la mayoría de los operadores logísticos ahorita con la norma que dice que almacenas y distribuyes en las condiciones indicadas en el marbete, están adaptando sus cajas. Ya hay operadores que están adaptando sus cajas a que alcancen las temperaturas indicadas en el marbete, que normalmente son 35 grados centígrados. Entonces eso los va a obligar a los demás a que van a tener que cumplir, porque si no, pues puedo buscar otro operador logístico que sí cumpla con las condiciones que yo requiero, ¿no? Y que al final de cuentas es que no se dañe mi producto y que cumpla con la calidad, seguridad y efectividad del medicamento, ¿no? Gracias, maestra. Tenemos un par de preguntas más y dice así. Las farmacias pueden pedir el monitoreo de temperatura, sobre todo de cadena de red fría, al distribuidor y en caso que no cumpla, rechazarlo. Sí, si está dentro de sus políticas y dentro de sus acuerdos de calidad, sí. Por eso tiene que quedar documentado. Y finalmente la última que tenemos registrada dice así. Para el caso de reactivo para equipos clínicos, ¿habrá una norma que regularice la cadena de suministro? Sí, yo creo que sí, pues son dispositivos médicos, ¿no? Está la norma 241. Dice así la siguiente. ¿Qué piensa de la distribución de las vacunas sin que sean refrigeradas como ahora están por hacerlo? Yo no he escuchado nada de que las vacunas no van a ser refrigeradas, porque todas las vacunas tienen que tener refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Es diferente a las condiciones criogénicas que vienen en congelación, pero tampoco se las van a poder aplicar congeladas. Hay que sacarlas, dejarlas que se antempleren y luego las meten a refrigeración. Yo no he escuchado nada de lo que ella dice que no se van a refrigerar, porque aunque sea en hieleras, viene refrigerada de 2 a 8 grados centígrados. Y traen sus termómetros, las hieleras. Gracias. Una más dice así. ¿Qué se puede hacer si a pesar de que el personal está calificado, sigue cometiendo errores? Bueno, el hecho de que mi personal esté calificado no me va a garantizar que va a ejecutar la actividad de la manera correcta. Tengo que trabajar con él, ¿no? Nuestro talón de Aquiles de todos los que estamos en la industria farmacéutica son las buenas prácticas de documentación, que es donde más se están equivocando. Pero bueno, Cofepris también nos dice, verifica si le estás explicando bien, verifica si estás dejando los espacios adecuados, verifica si estás transmitiendo bien la información, ¿sí? Entonces, el hecho de que esté calificado no quiere decir que no se va a equivocar. Es como en un proceso cuando está controlado, no quiere decir que si no controlo todas las cosas, no vaya a tener una desviación, ¿sí? Sí, y entonces tendría que levantar una desviación y llegar a la causa raíz que me está originando que ese trabajador que yo digo que está calificado, pues está cometiendo errores, algo está pasando, a lo mejor no está bien entrenado en la actividad, a lo mejor lo califiqué antes de tiempo, a lo mejor no le di la inducción adecuada, a lo mejor no le expliqué bien todos sus procedimientos, ¿no? Porque no vamos a calificar al personal cuando ingresa luego a la planta. Tiene que pasar un periodo de 3 a 4 meses para que yo pueda calificar a mi personal. ¿Sí? Gracias. La siguiente dice así. ¿Qué documentación debo presentar como fabricante a los organismos auditores cuando contrato un sistema logístico de distribución? Pues tienes que presentarle el organigrama, la descripción de puestos, el perfil de puestos, el sistema de calidad que estén funcionando, los documentos operativos, que sería limpieza de sus cajas, la capacitación que se les está dando a los operadores, ¿sí? Entre otros. Gracias, maestra. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos recopiladas Ok, por el momento. si tuvieran algo más, pues a través de José me las pueden hacer llegar con mucho gusto. Claro que sí, Oli, con todo gusto. ¿Sí? Pues no me queda más que darle las gracias a todos ustedes. Karina, muchas gracias. Como siempre sabes que estamos a tus órdenes, lo que necesiten, con mucho gusto, pues lo que ustedes requieran, siempre estaremos para servirlos. Muchísimas gracias, Olivia. A nombre de la coordinación, pues te damos un agradecimiento.
y más adelante pues te haremos llegar una constancia de su participación. Entonces, no sé si quieras, José, invitar al público que nos está acompañando a través de Facebook para que lo sigan a ustedes en los cursos que ustedes dan y esto. Sí, Karina, muchas gracias. Sí, pues bueno, primero que nada te agradecerte a ti por abrirnos este espacio. Estamos en la mejor disposición de apoyarte a ti, apoyar a la UAM y transmitimos el conocimiento. Eso es algo que nos llena de pasión. Y pues muchas gracias a todos los asistentes, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentran como AP Resolve en Facebook, Instagram, LinkedIn, y en Twitter nos encuentran como AP Resolve. De todos modos, nos pueden localizar en www.apresolve.com o a los teléfonos 55 71 57 14 73. Con todo gusto podemos apoyarlos en temas de capacitación, asesoría, consultoría. Y pues no se pierdan todo el programa que tenemos ahí de webinar. Y de igual manera agradecemos a la licenciatura en QFB de la UAM Xochimilco, a cargo de la doctora Karina, por todo el trabajo que se viene haciendo. Como siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos, es un trabajo totalmente grande, totalmente de reconocer. Y pues muchas gracias a todos y te agradecemos mucho, Karina. Nuestros mejores deseos, un abrazo, pronta recuperación y estaremos, este año 2021 será muy bueno para todos nosotros. Muchas gracias también, Oli, por el tema del día de hoy. Felicidades. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, esperemos les haya servido de algo y con mucho gusto lo que necesiten, a sus órdenes siempre, Karina. Gracias, recupérate pronto. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada más pues vamos a despedirnos, vamos a recordarles, Ay, ¿me permites compartir pantalla, por favor? Sí. Ya me emocioné, ¿verdad? No, está bien. Recordarles a nuestros seguidores que las constancias se publican en nuestra página de Wix, que es esa. La pueden encontrar en la página de Facebook de la licenciatura. Hasta arriba está como una publicación fijada. Ahí le dan clic en el enlace y los lleva a esta página. Nada más ahí donde dice constancias electrónicas, le dan clic y los lleva a la página donde están las constancias. Y ya en cada constancia se descarga el archivo en PDF. Algunos archivos son muy pesados, por lo que tengan paciencia, son demasiadas constancias, pero se descarga. No hay problema. Y pues invitarlos a que si no nos siguen en nuestro canal de Telegram, lo puedan hacer para que se puedan, nos puedan seguir por ahí. Estamos pasándole las ligas de registro y los eventos como se van publicando. Y pues bueno, nuestro siguiente seminario, si seguimos con vida, ¿verdad? Si seguimos aquí, pues vamos a tener a una pasante de la licenciatura en nutrición que nos va a hablar de un tema pues tan importante como es la alimentación y para prevenir enfermedades, principalmente pues ahorita que tenemos esta pandemia tan fea de COVID, entonces pues nos va a ayudar mucho. Están cordialmente invitados. Gracias. La próxima semana. Y pues como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de Profesionistas Farmacéuticos de México y de OFIL México, donde se hacen entrevistas, hay charlas con profesionistas del área de temas de nuestro interés. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Esperemos seguir bien para estar aquí la próxima semana. Y pues sin más, no me queda más que agradecerle a AP Resolve porque siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, a compartir sus conocimientos. Gracias, Olivia. Gracias, Pepe. Y pues no sé si quieran despedirse antes de cerrar, por favor. Bueno, pues muchas gracias a nombre de profesor, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y bueno, en lo que podamos apoyarnos y ayudarnos, creo que lo podemos hacer todos con nuestro granito de arena y en verdad un gusto estar con la UAM en esta ocasión, pero también con cualquier otra universidad nos da igual de gusto, pero bueno, aquí como siempre les digo más porque pues yo viví muchas cosas muy bonitas en la UAM, así es de que muchas gracias y que estén bien todos ustedes. Gracias, Karina, por la invitación. Muchas gracias, como siempre.
Gracias, Sí. Karina, como siempre, de igual manera. Hasta luego a todo tu auditorio. Hasta Muchas gracias luego. y estén al pendiente de todos los eventos que hace la licenciatura de la QFB en la UAM. Son eventos muy, muy importantes e interesantes. Hasta luego, Karina, y un abrazo. Bueno, muchísimas Abrazo. gracias. Mejórate. Muchísimas gracias a todos y gracias. Eso estoy tratando de hacer. Ya Bueno, ahorita pues, descansa, por favor. sí, ya. Cuídate. A todos los demás, pues síganse cuidando, por favor, esta enfermedad no está padre. Digo, ahorita pues tenemos síntomas leves, pero pues no sabemos si podemos empeorar o seguir así. Cuídense mucho. Hay que seguir las indicaciones sanitarias y si seguimos aquí, pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Pero cuídense. Cuídate, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.